Eh, Retomamos entonces, el último concepto que habíamos trabajado era el de la cadena productiva. ¿Recuerdan por qué tuvimos que entrar en el concepto de cadena productiva o cadena de valor? De hecho, también conocida muchas veces como cadena de suministro, eh, con algunos matices, pero en realidad refieren a lo mismo. ¿De dónde venía la idea de trabajar la cadena productiva o la cadena de valor como concepto? ¿Por qué es tan importante para una empresa conocerla? Desde el punto de vista estratégico, ¿no? O de planificación estratégica. ¿Alguno se anima a comentarme algo de eso? Era porque a veces la empresa podía crecer y podía generar o más ganancias o acortar tiempos, como abarcando eslabones hacia atrás o hacia adelante. Efectivamente, muy bien Andrés, exactamente eso. Las dos cosas. Ya lo complementaría un poquito más diciendo, efectivamente, una posibilidad de expansión o de crecimiento para una empresa y una estrategia conocida de crecimiento para empresas es la integración vertical, hacia arriba o hacia abajo, o hacia adelante o hacia atrás, como bien menciona Andrés, y que efectivamente eso puede llegar a ser por motivos de expansión y captar más beneficios o rentabilidad, mejores negocios, o también con el objetivo de tener más ventajas competitivas, preservando, digamos, el negocio central como negocio más rentable para la empresa. Es decir, una empresa puede integrarse verticalmente no porque el negocio, por ejemplo, de adquirir alguno de sus proveedores sea rentable o muy atractivo, sino porque eso le permite mejores condiciones para competir en el mercado, porque les acorta tiempo, como bien mencionaba Andrés, es una de las posibilidades, también incrementa confiabilidad, etc. Y entonces les permite competir mejor en el mercado de su negocio core, el core business, vamos a ver más adelante, pero el core es como el negocio central o más rentable de la empresa. Y entonces ahí la necesidad de comprender la cadena productiva, es decir, tener noción o claridad respecto de que somos parte de un proceso mucho más amplio o de un sistema mucho más amplio. Primeramente, la forma de concebir ese sistema más amplio es a través de reconocer la cadena que tiene nuestra empresa, nuestro negocio, en relación al aprovisionamiento de materias primas y a la distribución de los productos resultantes, ¿no? Entonces trabajamos alguna idea de cómo se puede modificar esa cadena productiva, cómo se puede además también modificar, digo, por la positiva, es decir, tratar de incorporar más eslabones, y entonces por ahí aparecen nuevos negocios, nuevos eslabones que antes no estaban, y a la inversa también modificar la cadena productiva a través de bypassear o eliminar algunos intermediarios. También es cierto, y creo que surgió el caso, por ejemplo, pedido ya como la posibilidad de ampliar la cadena a través de una ramificación, por ejemplo, ¿no? Como decía alguien, bueno, antes había un canal directo con un determinado sector, ahora hay un canal que se diversifica, se abre, digamos, sí, no diría diversifica porque es una palabra que se usa para diversificar negocios, pero que de alguna manera se desprende, ¿no?, de la columna vertebral del negocio y aparece un nuevo negocio por ahí lateral, ¿no? Habíamos hablado, creo, de la posibilidad de hacer jabones a partir de glicerina con el negocio del biodiesel, como subproducto del proceso de producción de la esterificación del biodiesel. En fin, efectivamente ese es el concepto y es muy importante tenerlo en cuenta. Pero avancemos un poco ahora en dirección horizontal. Así como vimos esto de que, digamos, en la dirección vertical hay un concepto de cadena y hay relaciones entre los diferentes eslabones y hay posibilidad de pensar en estrategias desde ahí, también existe lo que se conoce como segmentación de negocios. La segmentación de negocios es una visión, en este modelo de vista de varias dimensiones en la planificación estratégica, es una visión un poco más horizontal. Es decir, es una forma que muchas empresas tienen. Insisto, fíjense que surgió el ejemplo de Unilever o de Procter & Gamble la semana pasada, en relación a esta idea de conglomerados, ¿no? Entiendo que hasta donde está presentada esta slide de Unilever, tiene más que ver con una diversificación concéntrica u horizontal,
y no una diversificación de conglomerados, ¿no? Que es la diversificación más grande, porque creo que todos tienen que ver con productos de consumo masivo. Por supuesto, uno observa ahí, por ejemplo, no sé, Good Humor, que me parece que debe tener que ver con helados, ¿no? Y que es el Kibon, clásico Kibon que era en Brasil. Y aparecen otras alimenticias como Lipton, no sé, té, pero también aparecen productos de limpieza y productos de cuidado personal. Entonces, si bien son todos productos que uno encuentra en un supermercado, por lo cual, en principio, el canal de comercialización es el mismo, entonces ahí aparece una noción un poco más acotada de la diversificación. No es una diversificación conglomerada, sí que es para estas empresas muy necesario reconocer la segmentación de sus negocios. Entonces, hay que entender, y aquí una cuestión importante, que una misma empresa puede tener varios negocios. Y al mismo tiempo, un mismo negocio puede tener diferentes mercados a los cuales atender, ¿no? Es decir, supongamos que el negocio de Unilever en producto de cuidado personal se sintetiza en estas marcas que ustedes ven aquí, ¿no? Hablo de más o menos lo que conozco, el resto no podría opinar mucho, pero obviamente que hay como diferentes mercados según la marca, por ejemplo, en este caso. Diferente mercado en el sentido de qué tipo de perfil de consumidor consume, justamente, valga la redundancia, una u otra marca. Entonces hay diferentes también mercados para un mismo negocio, para una misma unidad de negocio, ¿no? Y en todos los casos es importante tenerlo en cuenta. Otra cuestión importante también es tratar de no confundir marcas con negocios. Como ustedes ven bien aquí, hay una unidad de negocio que tiene muchas marcas. Tampoco necesariamente una misma marca es exclusiva para un solo mercado, tampoco es así. O sea, las marcas tienen una connotación más de marketing, que de la propia estructura de la empresa, sus negocios y sus mercados. Entonces hay que trascender un poquito eso. Ayudan mucho, porque de alguna manera ordenan un poco, ponen a trasluz, de alguna manera nos dan pautas de cómo analizar la estrategia de la empresa, pero no siempre hay una correlación uno a uno, ¿ok? Entre marcas y negocios, o marcas y mercados. Entonces, obviamente que segmentar negocios tiene como objetivo tratar de dar claridad y ordenar la estrategia, porque manejar todo como un único sistema de producción y distribución y comercialización de tus productos es complejo, ¿no? Entonces las empresas típicamente, cuando son empresas diversificadas, tienen una segmentación de negocios, insisto, es en general para las empresas grandes donde se aplica, y obviamente es muy importante tenerlo en cuenta, porque para cada unidad de negocio puede haber diferentes prioridades competitivas, ¿no? Es como que, de alguna manera, lo que se aclara en los libros y en aquellos que proponen estrategias es tratar de diferenciar unidades de negocio a partir de diferenciar sus prioridades competitivas, ¿no? Fundamentalmente. También se dice que hay iguales competidores, es decir, que una unidad de negocio también uno podría distinguirla porque en este área los competidores son estos. Más allá que, por ejemplo, Unilever compite en casi todas sus unidades de negocio con unidades de negocio análogas en Procter & Gamble, ¿no? Pero lo que uno puede reconocer es que hay otras empresas probablemente más pequeñas, por ejemplo, en productos de cuidado personal, o de higiene personal, que compiten junto con Unilever y Procter & Gamble en negocio o unidad de negocio, cuidado personal. Algo parecido pasa con Arcor, que tiene también una segmentación de negocios bastante clara. De hecho, por ejemplo, la unidad de helados o congelados de Arcor compite con esta unidad de negocio de helados o congelados, en este caso puramente helados, de Unilever, ¿no? Pero lo importante es eso, tratar de particionar, si la cosa es demasiado grande, la recomendación es que esas unidades de negocio no sean mayores que 10. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa si una empresa crece tanto que tiene que diferenciarse por su diversificación en más de 10 unidades de negocio? Bueno, típicamente ya ahí no se habla de una sola empresa, sino de un conglomerado de empresas. Es como que de alguna manera van surgiendo nuevos nombres de empresas, cada una de ellas con sus unidades de negocio,
y cada una de ellas formando parte de un conglomerado de empresas. Esa visión tiene obviamente un correlato directo con un sistema capitalista desenfrenado, en el cual hay empresas como Unilever y Procter & Gamble que crecen en muchos casos coordinadamente, aunque no parezca, pero cuando las empresas empiezan a tener que ajustarse a leyes, por ejemplo, antimonopólicas, que el Estado de los países, de muchos países, impone, entonces ahí empiezan también a jugar de forma coordinada. Pero obviamente no desde la perspectiva del consumidor, desde nuestra perspectiva, digamos, no representa una situación saludable. Uno sabe que en un contexto de mayor competitividad se ven resultados favorables a los consumidores. De todas maneras, y esto lo aclaro porque no es que yo sea un defensor a ultranza del sistema capitalista y que en realidad lo que hago a través de estas slides es presentarle al sistema tal como está concebido en el mundo occidental, por lo menos, en la mayor parte del mundo occidental, como el sistema por excelencia o el sistema a seguir. Yo creo que deberíamos, mi idea es que ustedes trasciendan un poco esa idea, no necesariamente concebir a las empresas como empresas, como grandes empresas de producción de bienes y servicios en un sistema capitalista pleno, sino proyectarlas también a estas ideas, a estas planeaciones estratégicas, a otras esferas o a otros modelos empresariales. Típicamente uno podría pensar en sistemas o empresas cooperativas, que así todo, más allá de la configuración de su directorio y la forma en que sus socios se ven representados en los sistemas cooperativos o en las empresas cooperativas, también uno debería proponer para esos casos un reconocimiento de un plan estratégico, o el trazado de un plan estratégico, de una misión, de una visión, y a partir de ahí el plan estratégico. También el reconocimiento de las unidades de negocio o de los intereses, como quieran llamarlo, centrales, según cuál sea la participación de esa cooperativa en diferentes juegos, si quieren ustedes, o espacios, no necesariamente, insisto, con fines de lucro. Es decir, lo mismo podría aplicar para una universidad, ¿no? O sea, en lugar de pensar en Unilever, ¿por qué no pensar en la UNL? Y que, en lugar de hablar de unidades de negocio, a lo mejor podemos pensar en niveles de formación. Entonces segmentamos en diferentes niveles de formación y a su vez tenemos nuestras análogos a las plantas, ¿no? A nuestras facultades o las sedes de la universidad, etc. Uno puede también utilizar estos conceptos y no necesariamente aplican exclusivamente a esquemas totalmente capitalistas. Pero sí es cierto que el concepto de segmentación de negocios empieza a aparecer cuando la cosa se hace grande. Y bueno, muchas empresas en estos sistemas han crecido mucho, demasiado muchas veces, ¿no? Hasta el límite en el cual los estados le han permitido. Una práctica muy común, por ejemplo, no sé si conocen el caso de las cervezas, pero es muy común que entre las dos productoras que hay, creo que ya son dos, antes había tres, ahora hay dos nada más productoras de cerveza en el país, en Argentina se vayan como moviendo de un lado al otro las marcas, como que ahora Budweiser, que la producía CCU, empezó a producir cervecería Quilmes, y así también se fueron yendo y viniendo otras marcas, como el caso de Miller, etc. Y es un juego que en definitiva trata de respetar una ley, una reglamentación impuesta por el Estado, en donde operan estas empresas, en pos de incrementar o no alentar prácticas monopólicas, ¿no? En fin, ese es un poco el concepto de la segmentación de negocio como forma importante de, se dice mucho en los libros, dividir y conquistar, ¿no? Es como que de alguna manera
al poder manejar cada una de estas unidades de negocio, siempre bajo el mismo paraguas de ese vértice de misión organizacional o corporativa, de ahí para abajo, todos los negocios tratando de alinearse a esa visión general o visión corporativa, ¿no? Hay millones de ejemplos. No sé cuál es el caso de estudio que les toca este año, creo que van a proponer uno nuevo, pero no sé, el año pasado fue Mercado Libre, y en Mercado Libre aparece Mercado Pago, aparecen otras formas, otras unidades de negocio de la empresa primaria, ¿no? Muy probablemente relacionadas entre sí a través de alguna forma, porque son unidades de negocio que han crecido a partir de una estrategia de crecimiento, en muchos casos de integración horizontal, de integración vertical o diversificada, ¿no? Pero son el resultado de eso. Y no es casual que, como les mencioné también en alguna clase, Arcor haya terminado en estas unidades de negocios que hoy tiene, que son el resultado de haber integrado, de haberse integrado en las dos direcciones. Uno ve ahí, por ejemplo, Golosina fue en general su negocio principal, siempre ha sido el core business. Con una, digamos, un twist, como se llama americano, cortito, pudo encontrar algo de rentabilidad en chocolates y los incorporar rápidamente. No hay mucha diferencia en cuanto al tipo de producto, la afinidad de producto. Pero después empezó a integrarse verticalmente, ahí aparece el negocio de la agroindustria y del packaging, ¿no? Cuando uno hace agroindustria está de alguna manera proveyéndose de los insumos que necesita para sus negocios, y por otro lado el packaging, que es una integración hacia adelante, ¿no? Después, ahí aparece Cartocor, ¿no? Converflex, empresas que proveen de insumos que complementan el producto y lo preparan para ser distribuidos al mercado. Pero bueno, hay como estos, no demasiados ejemplos en Argentina por lo menos, pero pueden identificarlos cuando se pongan a ver. Sancor es otro caso a estudiar o a ver, porque ahí hay una diversificación un poco más grande, ¿no? Les mencioné el caso de seguros, ¿no? En fin, creo que es interesante tenerlo en cuenta, porque creo que a la hora de trazar una planificación estratégica deben reconocerse con claridad las unidades de negocio para hacer una estrategia mejor. Fíjense cómo se distinguen entre sí. Cada una de las unidades de negocio tiene un gerente responsable, en general. Ya vamos a hablar un poco de organigrama, pero reconozcan ahí un gerente general por unidad de negocio, o un gerente de unidad de negocio. Hay nuevas siglas, ¿no? Ahora apareció el concepto de CEO, que es como el jefe ejecutivo, ¿no? Que es el viejo gerente general. Puede haber un gerente general, digamos, o un CEO por cada unidad de negocio, o puede haber un CEO para todo, para toda la organización. Eso depende de qué tan distintas sean las unidades de negocio también. O sea, no es, nada de esto es totalmente, como siempre digo, taxativo, ¿no? Cada una tiene una misión, cuidado, siempre son misiones definidas para la unidad de negocio y prioridades competitivas definidas para la unidad de negocio, pero nunca fuera de la órbita de la misión o del alcance y de lo planteado por la misión corporativa, ¿no? O sea, uno entiende que para cada una de estas unidades de negocio se pueden establecer variantes, misiones particulares, nunca fuera de la misión original de la corporación, porque a eso, digamos, de esa manera se establece la planificación jerárquica. Entonces, hay casos muy interesantes para analizar, que son, por ejemplo, cuando una empresa como estas, no sé, Unilever o Procter & Gamble, de consumo masivo, adquieren a otras marcas, o a otras, digamos, no marcas, sino ya empresas. ¿Cómo logran, después de un proceso bastante complejo, alinear la misión de esa unidad de negocio incorporada, o de esa empresa incorporada, a los intereses y la misión y visión y valores de la propia empresa? Son desafíos bastante interesantes, porque muchas veces hay gaps, ¿no? Diferencias bastante marcadas. Bueno,
Bueno, y como dije antes, cada unidad de negocio tiene sus propios competidores y desarrolla su propia planificación táctica. Es decir, hacia abajo, si uno tiene el triángulo, voy a volver a esta idea, si uno tiene esta pirámide de planificación estratégica, es como que cada unidad de negocio va a aparecer como un sector distinto en un determinado nivel, ¿no? Es como que, bueno, para la corporación definimos todo esto, de aquí en adelante empezamos a separar, si hay diferentes unidades de negocio, empezamos a separar en diferentes sectores a estos niveles por debajo del mapa estratégico, ¿no? O del cuadro más integral. Bueno, en fin, vamos a avanzar un poquito con esto. Está claro el concepto de unidad de negocio. Vamos a ir un poquito más abajo también, y dentro de cada unidad de negocio vamos a reconocer diferentes unidades funcionales. O sea, la unidad de negocio caramelos o golosinas de Arcor tiene dentro de su órbita diferentes unidades funcionales. Para nosotros, desde nuestra perspectiva, desde la ingeniería industrial y desde la administración de operaciones, la unidad funcional central o el énfasis nosotros lo ponemos en la unidad de producción o operaciones, que es una unidad funcional, un área, si quieren ustedes, para nosotros clave, porque en definitiva es ahí donde nosotros apuntamos nuestros cañones, ahí es ahí donde ponemos la lupa y tratamos de optimizar los procesos, administrarlos lo mejor posible, dimensionarlos, diseñarlos. Hacemos todo, en general, pensado para esa unidad de producción. Pero no es la única. Creo que en algún momento les mencionaba yo las unidades de comercialización, que son las que, o que es la unidad funcional o el área que tiene contacto permanente con el cliente y por lo tanto es nuestro interlocutor para aquellos que estamos en el área de operaciones. Y por el otro lado está el área de finanzas, ¿no? O contabilidad, que es la que aparece por aquí abajo, que es la que también nos impone condiciones, pero ojo, en un nivel horizontal. Es decir, nosotros como unidad funcional de producción u operaciones vamos a estar a la par de finanzas, contabilidad, y a la par de comercialización o marketing o venta, como se le llama. La pregunta sería, y aquí hago un paréntesis, ¿alguno se imagina cuáles son las condiciones o la discusión que se da entre, me imagino entre producción y marketing, lo pueden imaginar, ¿no? Pero si alguno tiene alguna idea de qué tipo de discusiones se pueden dar entre producción y finanzas o contabilidad. ¿No? Voy a dar cuando los costos que conlleva la producción de un producto. O sea, muchas veces puede ser uno quiere hacer X producto con cierta, bueno, para comercialización, muchas veces no es solvente económicamente. Efectivamente, pero ahí se escuchó un poco entrecortado, Lucio, no sé si fue en mi internet o en general la tuya, pero... Sí, me anda mal el wifi a mí también. No hay problema, puede ser eso. Pero tu idea era apuntar en principio el vínculo entre producción y comercialización, y la idea de que no, lo que el mercado quiere puede no ser eficiente de la perspectiva de la producción. ¿A eso te referías? No, la verdad que no, yo tal vez escuché mal. Yo me refería a que justamente durante la etapa de producción se debe elegir justamente los materiales, los procesos en los cuales se realizan los productos. Muchas veces conllevan costos, por supuesto. Y bueno, el área de finanzas y contabilidad deben seguramente chocar para ver ciertas limitaciones presupuestarias. Efectivamente, muy bien, efectivamente. Has dado en el clavo en uno de los conflictos muy, muy habituales. Efectivamente. O sea, hay un plan que cualquiera de nosotros como ingenieros industriales o analistas industriales podemos llegar a elaborar, que tiene que ver con
por ejemplo, administrar tecnologías para poder hacer más eficientes nuestros procesos o nuestros productos. En el caso de que mencionaba Lucio, él dice, por ahí queremos comprar materiales mejores o de alguna manera interpreto esto, pero me parece que estoy más o menos en lo que mencionaba, es decir, comprar mejores materiales o materias primas para lograr mejores productos, pero obviamente eso implica que necesitemos mayores erogaciones, dinero para poder comprar ese tipo de materiales, y eso obviamente que desde el punto de vista presupuestario tiene su impacto. Y efectivamente, en general, desde finanzas hacia el área productiva, lo que hay son presupuestos que van y que vienen, ¿no? Es como que producción hace un presupuesto, lo eleva a finanzas, finanzas lo analiza y dice, sí, hay fondos, no hay, pero puedo recurrir a un crédito, y entonces si vos me asegurás con esto una rentabilidad mayor al 15% anual en dólares, entonces me parece que podríamos andar. Hay un tira y afloje todo el tiempo entre una cosa y la otra. Siempre la atención, la mayoría de los sistemas viene desde comercialización, o sea, como comercialización o marketing o venta sale hacia el exterior, en general algunas cosas filtra, pero no todas, y entonces producción ve cierta repercusión, cierta demanda, cierta necesidad de adaptarse a lo que viene del área de venta. Cuando quiere adaptarse, implementa planes, proyectos, lo que sea, y necesita de un presupuesto que debe ser asegurado desde el área financiera. Entonces hay como ahí una suerte de movimiento. Insisto, este dibujo no estaría bien, la tracción es, lo hice ahí porque no tenía más espacio para la derecha, pero en verdad la tracción, digamos, es horizontal. Todas estas áreas están en un mismo nivel. Para cada una de estas áreas funcionales o unidades funcionales hay un gerente específico, ¿no? El gerente de producción, el gerente de ventas, el gerente de finanzas. ¿Ok? Y sí, o sea, de alguna manera la ilustración que nos dio Lucio es un claro reflejo de cuál es el tipo de tensiones que se pueden generar. Alguna vez hablé de lo que se llama el game plan o el plan de juegos, ¿no? Ese game plan es justamente la resolución de estas tensiones entre estas áreas. ¿Quién la resuelve? ¿Cómo se resuelve en un esquema de planeación jerárquica un plan de juego entre estos diferentes sectores? Hay más, pero pongamos estos tres en principio. Básicamente cómo se resuelve en una familia, ¿no? ¿Qué ocurre si hay conflictos horizontales en una familia? Los que están en la parte superior deciden. Efectivamente, efectivamente. Entonces ahí es muy interesante analizar cuál es el origen del CEO o el perfil del CEO, ¿no? Muchas veces, obviamente, eso es muy subjetivo, ¿no? Y a veces hasta arbitrario. Dice, bueno, ¿de dónde viene el CEO? Es un vendedor o era un vendedor de la empresa. Entonces, en general, las decisiones, o ese game plan se resuelve sesgado hacia el área de ventas, en general, ¿no? Hay muchos CEO que son ingenieros industriales, entonces ellos tienen una, digamos, una visión un poco más sesgada hacia el área productiva, y habrá otros que son contadores, ¿no? Y entonces tendrán apego por las finanzas. Entonces, todo lo que está de finanzas para los costados, bueno, es visto con un poco de recelo. No hay, en general, digamos, CEO que no tengan historia, que no hayan pasado por áreas. Entonces es como que esa resolución del juego, del plan de juego, no siempre es totalmente desinteresada o objetiva, ¿no? Pero bueno, es natural que eso ocurra. Lo que pasa habitualmente en las empresas es que los CEO van de alguna manera rotando con cierta frecuencia, o sea, el directorio de la empresa va, excepto que sea algo familiar, pero en general, digamos, el CEO va cambiando, y cuando cambia se notan ese tipo de perfiles, ¿no? Bien. ¿Qué otras unidades funcionales podemos encontrar en una empresa? Bueno, investigación y desarrollo, estrechamente relacionada al área de producción, que todavía ni la presenté. Recursos humanos, que es un área en general, una unidad funcional
muy particular porque obviamente atraviesa toda la organización. Recursos humanos hay en todos lados. En comercialización, en finanzas, en producción, en investigación y desarrollo. Compras o suministros. Aquí hago alguna salvedad. En general, como siempre digo, esto no es determinante, no es que sea la verdad absoluta y que uno tenga que organizar su empresa sobre estas unidades funcionales. Pero la unidad funcional típica de compras o suministro están muy relacionadas a finanzas y contabilidad. En muchos casos, el área de compras envuelve también pues, compras y finanzas, por ejemplo, ¿no? Porque, como bien marcaba Lucio, ahí está un poco la clave de la definición de qué tipo de recursos financieros, además de los físicos, o si quieren, los físicos que se traducen en financieros, necesito para poder ejecutar mi plan de producción, en definitiva, y mis actividades. Hay diferentes tipos de recursos, hay recursos más cotidianos, como la materia prima, o los inventarios, como menciona aquí. Eso en general tiene que ver con compras o suministros, pero hay otras compras, como por ejemplo la compra de nuevos equipos, o la compra de nuevos espacios físicos, terrenos, no sé, para hacer una ampliación. Entonces ya eso tiene que ver más con un área un poco más de más nivel, como la de finanzas. En fin, área estrechamente relacionada entre sí, compras y finanzas. Pero vamos a la unidad de producción, porque al fin y al cabo es la que, como siempre digo, la que nosotros ponemos en el centro de la escena, ¿no? ¿Qué hay ahí? Bueno, hay de todo, hay una serie de recursos. Uno podría sintetizarlo de esta manera. La función producción es la encargada de transformar, y de ahí el desafío de la ingeniería, ¿no? Más allá de que al fin y al cabo la función, por ejemplo, comercial también transforma cosas, ¿no? Transforma algo que está en un lugar en otra cosa que termina estando en las manos. O sea, físicamente es lo mismo, pero lo que hay detrás de todo ese movimiento y la llegada de ese producto o servicio al cliente es algo que comercialización también administra muy bien. Pero la transformación principal y de mayor, por lo menos, desafío desde la perspectiva nuestra, de los ingenieros industriales, será en la función de producción. En la función de producción de bienes o de servicios, insisto. Es la transformación de una serie de recursos puestos a disposición del proceso productivo para que esa transformación se dé de forma eficiente, ¿no? y efectiva sobre todo. Podemos no ser eficientes en el sentido de gastar muchos recursos para lograr el mismo resultado, pero lo importante es que sea efectivo, por lo menos a los efectos de la organización en primera medida, porque lo que necesitas, desde el área de comercial sobre todo, porque lo necesitas es un producto que tenga las condiciones mínimas para ser comercializado, ¿no? Entonces, por eso distingo entre eficacia, que es el logro de ese objetivo, y eficiencia, que es el logro de ese objetivo con el mínimo posible de consumo de recursos, ¿no? Entonces, obviamente todos los recursos que se ponen a disposición tienen diferente naturaleza. Hay recursos, como dije, físicos, hay recursos materia prima, ¿no? Recursos humanos, recursos de transformaciones físicas, máquinas, ¿no? Que vamos a trabajar y mucho en esta materia. El énfasis de esta materia está en proveerles a ustedes herramientas para poder hacer un buen uso de los recursos en general. Y hay recursos financieros, ¿no? Y hay otro recurso muy interesante, siempre lo planteo como recurso y todo el mundo se sorprende, pero creo que es la gran diferencia respecto del resto de las carreras, al menos en nuestra facultad, que es el uso del recurso tiempo. El recurso tiempo es un recurso que pocas veces uno lo asume de a primera vista como un recurso, pero después aparecen ciertos eslogan que habitualmente se dan, ¿no? Esto de que el tiempo es dinero, etcétera, que de alguna manera uno dice, bueno, sí, claro, administrar el tiempo no es fácil. Y en esta materia en particular, pero en la carrera en general también lo diría, la administración del tiempo es clave. Un ingeniero químico en general
trabaja sobre procesos productivos o procesos de transformación que tienen una forma de producción continua, ¿no? Refinería de petróleo, a las cuales ingresa todo el tiempo un caudal de petróleo y sale en caudales definidos, o flujos definidos, las diferentes fases destiladas, no sé, procesos catalíticos, reactores, etcétera, pero no se mete y básicamente estudia lo que se llama el estado estacionario de las cosas. Nuestra formación como ingenieros industriales nos hace poner todo el foco en los estados transientes y no en los estados estacionarios. O sea, para nosotros el tiempo es una variable de tanto interés que tratamos de reconocer cuál es el valor de otras variables siempre pegadas al tiempo. Vean este simple ejemplo, porque un área típica donde trabajan los ingenieros industriales o analistas industriales es el control de inventarios, ¿no? O de stock. Claramente, si los stocks tuviesen un nivel en estado estacionario, poco sentido tendría estudiarlos. Pero son tan dinámicos, ¿por qué? Porque son dinámicas porque es dinámico el comportamiento del mercado, porque es dinámico el proceso productivo, que uno tiene necesidad de llevar control o llevar un seguimiento, ¿no? Hacer un seguimiento de esos niveles en el tiempo, porque de ahí puede sacar ventajas, porque de ahí puede tener una mejor gestión de los recursos. Entonces, esa es un poco la clave, ¿no? Y eso es lo que nos diferencia y lo que los diferencia a ustedes, más allá de que ya venían con algunas asignaturas un poco diferenciadoras, creo que ahora van a empezar a asumir este pequeño gran reto, ¿no? Este pequeño pero complejo reto de administrar recursos en el tiempo. En fin, ¿de qué forma la función producción puede verse también al mismo tiempo de alguna manera separada o dividida? Bueno, hay un área en general específica dentro de la función de producción que es ingeniería industrial, donde todos se ponen la meta de administrar los recursos de la mejor manera posible. Entonces hay diseños de layout, control de calidad, mejoras en los métodos, hay un montón de cosas, programación de la producción, o sea, el agendar las órdenes de producción en el tiempo, es algo inherente a la disciplina, y ahí es, en esa oficina, en donde en general aparecen aglutinados todos los ingenieros industriales, dentro de la función de producción, tomando decisiones en este nivel. Pero no necesariamente los ingenieros industriales se van a quedar ahí, ¿eh? Muchos de ellos, por ejemplo, van a hacer, no sé, por ejemplo, estar a cargo de algún sector productivo, o sea, ya más en el piso de planta, y tener a cargo recursos humanos y administrar las órdenes productivas, ya no a escala de programación de la producción, sino de ejecución en sí misma, ¿no? Entonces dependerá de dónde sea más útil o dónde haga falta, pero la mayoría del aporte que nosotros vamos a hacer va a estar referido a este área específica dentro de la función de producción, ¿no? El área de ingeniería industrial. Pero hay otro, está la ingeniería de fábrica, que en general la asumen, si estamos hablando de procesos, como el que mencionaba recién, algún ingeniero químico o algún ingeniero mecánico, mantenimiento, ingeniería de fábrica en general está a cargo de ingenieros mecánicos, y los servicios de fábrica, ¿no? Que aquí también hay mucho de ingeniería industrial, recepción, transporte interno, almacenamiento de materiales, despacho, etc. Como verán, los roles de un ingeniero industrial pueden ser útiles en muchas áreas, pero mucho más en estas que les estoy marcando aquí, particularmente las de ingeniería industrial y de servicios de fábrica, ¿no? También hay una unidad en general en investigación y desarrollo, hay alguna de desarrollo de productos, donde también la ingeniería industrial tiene mucho que dar. En fin, somos un poco, en ese sentido, extendidos en cuanto a nuestras capacidades. Pero hay que ser capaces de reconocer también dónde uno compite bien y dónde uno no tiene condiciones óptimas, si quieren, para competir, ¿no? Como administradores de recursos y buscadores continuos de la eficiencia, la optimización y de la organización de los procesos en el tiempo, creo que ahí no hay, en general no hay otra disciplina, otra formación en la cual, o con la cual podamos
tener desventajas. Pero ya cuando entramos a competir, por ejemplo, en el diseño de sistemas eléctricos, electrónicos o mecanismos o automatización, y difícilmente competir con un ingeniero electrónico o mecánico o electromecánico, que sea, ¿no? Entonces, bueno, es bueno también, como parte del proceso de formación de ustedes, que vayan reconociendo dentro de la organización los espacios donde más familiarizados van a estar, ¿no? Bueno, otra vista, insisto, un poco ególatra, ¿no? La función de operaciones en el centro y las vinculaciones con el desarrollo del producto que yo le decía, ¿no? Que también puede ser investigación y desarrollo, como estaban un poco antes, la función de comercialización, la función de sistemas o informática, esta cada vez más fuerte, ¿no? Y un lugar donde en general va a haber muchos ingenieros industriales. Los ingenieros industriales aquí, yo diría, no van a estar probablemente en la cocina, como suelo llamarle, del área de informática, o sea, es improbable que haya un ingeniero industrial ahí, pero donde seguramente van a estar es acá, la frontera, ¿no? O sea, la función de operaciones necesita de sistemas para agregar valor, para organizar la producción, etc. Y entonces un ingeniero industrial es clave para poder interpretar y hacer la transducción o el diálogo entre un ingeniero o un programador, ¿no? Un ingeniero de sistemas y los procesos que se dan en este nivel. Entonces, bueno, muy importante y muy valiosa el aporte, por eso también una de nuestras asignaturas en la carrera orientada a sistemas de información para manufacturas, ¿no? Muy, muy importante. Bueno, recursos humanos, obviamente, también hay muchos ingenieros industriales aquí en el diálogo, porque la eficiencia, de hecho, les comenté que el origen de la ingeniería industrial allá con Taylor tenía que ver con el análisis de métodos y tiempos. Entonces, los recursos humanos no son solamente el pago de un salario, o la administración de las vacaciones, días de vacaciones o licencias. La función de recursos humanos dialoga mucho con las operaciones por temas motivacionales, premios, también métodos y ergonomía, un montón de cosas que están ahí en el límite. Entonces, como ustedes notarán, bueno, ni hablar función de finanzas, contabilidad o comercialización, donde el ingeniero industrial es el que, por ejemplo, optimiza la cadena de distribución, entonces está muy cerca también del comercial, pero también es el que optimiza el plan de aprovisionamiento de materiales, entonces también está muy de cerca con finanzas, contabilidad o compras, ¿no? En fin, con la ingeniería técnica, acá tengo una anécdota para contarles, muy interesante también ya estoy como cansándolo de anécdotas, pero igual díganme, no tengan miedo en decirme. Creo que comenté un poco el caso de Sola y Brusa respecto de la importancia que fueron adquiriendo en el tiempo los ingenieros industriales como administradores de los recursos frente a la función de ingeniería técnica, que serían aquellos que diseñaron o que diseñan habitualmente los acoplados o semirremolques. En ese caso será los que diseñan automóviles en una empresa que produce automóviles o cualquier otro producto, ¿no? Y aquí el diálogo también es muy frecuente, pero la anécdota que quería contarles es que en algunos casos los ingenieros industriales que estaban a cargo del sistema productivo y que lo querían hacer más eficiente, para poder reducir los tiempos de elaboración de un producto, en este caso eran los semirremolques tipo cider, esos que llevan bebidas. Bueno, ahí antiguamente uno de los procesos de ensamble del techo de esos vehículos se hacía a través de algunos sistemas de fijación tipo remaches o tornillos o lo que sea. Llevaba muchísimo tiempo y no fue una evolución en el diseño del producto lo que motivó, o en las prestaciones del producto lo que motivó este cambio que les voy a comentar. Fue el área de ingeniería industrial, que viendo que el proceso demandaba mucho tiempo, hacía que la línea de ensamble no pudiese tener tiempos de ciclo más bajos. Después, con más tiempo, o cuando tomen la optativa, aquellos que se atrapen por el sistema de producción de línea de ensamble, podríamos discutirlo un poco más. Pero la idea es que cuando hay tiempos demasiado largos para determinadas operaciones, se reduce mucho la posibilidad de acelerar los procesos productivos. Entonces, a partir de ahí, un requerimiento del área de ingeniería industrial para acelerar los procesos de producción, se le pidió al área de diseño que
supliera o que reemplazara ese proceso de ensamble o de fijación del techo. Y se sustituyó por un sistema de fijación con adhesivos de doble banda, ¿no? O sea, se trabajó junto con 3M, una empresa bastante conocida que trabaja en vinilos y polímeros en general, adhesivos, en una cinta particular de doble faz con un ancho establecido para poder fijar en muchísimo menos tiempo ese producto. Entonces uno dice, bueno, y después de esa evolución, dicen, el producto incluso fue mejor, digamos, ¿no? Porque en verdad se dejaron de aflojar los techos y dejar de hacer ruido, que también era algo que pasaba ahí mucho con las vibraciones. Con el adhesivo se solucionan varias cosas, pero lo curioso de todo eso fue que en realidad nació más como una iniciativa del área de producción o del área de operaciones que como un desarrollo del propio producto. No siempre ocurre, eso dependerá mucho de la gama de productos que se esté hablando, ¿no? Y del tipo del nivel de customización o estandarización, como uno dice, ¿no? En fin. Y así con cada uno de estos vínculos uno puede encontrar muchos ejemplos. Yo se los dejo para que ustedes lo digieran, y si hay alguna duda me preguntan, ¿sí? Avancemos un poquito más en esto de darles elementos para la planificación estratégica y empecemos a pensar un poco en cómo se escriben o se trazan estos planes estratégicos, ¿no? O sea, lo que di hasta ahora son todos elementos necesarios para comprender la forma en que se estructura un plan estratégico, o sea, reconocer la unidad de negocio dentro de la organización, reconocer la unidad funcional para la cual se está pensando determinado proyecto o plan, pero en definitiva lo que tenemos que hacer es de alguna manera empezar a trazar estos planes, ¿no? Entonces, ¿qué es un plan estratégico? Ni más ni menos que el camino que uno se propone recorrer para alcanzar cierto objetivo a largo plazo. Entonces es, de alguna manera, un curso de acción, ¿no? Es una suerte de trayectoria que uno prevé, se necesita, para poder alcanzar un determinado objetivo de largo plazo. Recuerden que en el triángulo o en la pirámide de toma de decisiones o de jerarquías en la toma de decisión o en la planificación estratégica está en un escalón abajo de la misión, visión y valores, etc. Entonces estamos de alguna manera hablando también de un plazo más corto. En general los planes estratégicos no superan los 10 años. En general 3 a 5 años se plantea. Y entonces, en esa, depende, ¿no? O sea, uno podría decir, bueno, por un plan estratégico para la corporación, podría ser un plan estratégico a 10 años. Un plan estratégico para una unidad de negocio podría tener estos plazos un poco más acotados. Insisto, conciban esa pirámide como una pirámide que a medida que va bajando de niveles, va abriendo más canales, como las unidades de negocio, y va cortando los plazos o el horizonte de las decisiones que se van tomando, ¿no? Bueno, ¿qué busca uno a través de un plan estratégico? Alcanzar un objetivo concreto de largo plazo, ¿no? Entonces esos planes que se trazan son en general cualitativos, o sea, uno no propone en este nivel estratégico, que es el nivel más alto de la planificación, cuestiones demasiado finas, cuantitativas, ¿no? Y en general, si estamos hablando de una unidad de negocio o de una corporación en general, con mucho más todavía, el que lo arma es el gerente general o el CEO de la compañía, ¿no? Obviamente siempre con el ok del directorio de la empresa, ¿no? Que es aquel en el cual se ven representados todos los accionistas o aquellos que invirtieron en la empresa. El directorio de una empresa es aquel en el cual se discuten con muy baja frecuencia este tipo de cuestiones. Entonces, el gerente general o el CEO es alguien que designa el directorio. Hay muchas variantes, no sé, YPF, por ejemplo, ha tenido durante muchos años como director, o sea, presidente del directorio, y gerente general a la misma persona, no sé, que se fue Miguel Galuccio. Después se cambió un poco la idea y se dijo, bueno, no, dejemos como directores a los directores, un presidente del directorio que no tenga que ver con las funciones ejecutivas, y entonces lo designamos gerente general. Es decir, la
los manuales indican que deberían diferenciarse, porque representan intereses distintos. El gerente general busca la eficiencia en los procesos y la buena administración en todos los sectores de la unidad de negocio o de la compañía en general, y los directores deberían defender los intereses de los accionistas. Entonces, no siempre ahí hay un diálogo totalmente alineado, ¿no? Porque obviamente a veces no se puede, o sea, se necesita hacer un intercambio entre unos y otros para lograr un punto de equilibrio. En fin, un plan estratégico es, sí, escucho, ¿alguien quería aportar algo? ¿No? Ok. Entonces, como todo curso de acción, pensando en una meta, lo primero que uno necesita para poder trazarlo es reconocer cuál es esa meta y cuál es el punto del cual parte. Entonces ahí, la mayoría de las herramientas que vamos a ver en el curso, un poquito más adelante, probablemente el viernes, tienen que ver con eso, con reconocer cuál es el gap, con reconocer a dónde quiero ir y dónde estoy. Entonces a partir de ahí, trazar esos caminos. Esos caminos son grandes lineamientos, no son cosas muy finas. Uno no va a decir, bueno, mañana compro 2 kilos de tal cosa, pasado mañana la vendo medio kilo, después vuelvo a comprar 10 y así voy creciendo. No, no. En general van a ser grandes trazos. Uno dice, vamos a ir tendiendo a incorporar empresas de este segmento para poder integrarnos verticalmente hacia adelante, con el objetivo de llegar dentro de 5 años a ser la empresa más grande de producción de, no sé, trigo en Argentina. No lo sé. Entonces ese es un poco el objetivo, ¿no? Tratar de ver dónde estoy, dónde quiero llegar y trazar a grandes rasgos los lineamientos para las decisiones a tomar. Obviamente tiene que tener cierta estabilidad por el plazo al que mira. Uno no debería pensar en algo que sea tan volátil, ¿no? Algo que se cambie de un día para otro. Entonces hay que pensarlo, y por eso lo grueso del trazo, porque con un trazo grueso también te permite más flexibilidad. Si yo hago un trazo muy fino y digo, las decisiones que hay que tomar son esta y esta específicamente, como están concatenadas en el tiempo, una que salió mal, rompe absolutamente todo. Entonces, bueno, ¿cuál es el plan estratégico? Con sus variaciones, pero va a ser lo que nos guíe en ese andar, en ese trayecto. Además, tiene que ser obviamente consistente con las competencias esenciales, o sea, lo que se declaró en la misión y que forma parte de nuestros valores y creencias, la visión. Todo eso determina de alguna manera el plan estratégico. Uno no puede ser incoherente en ese sentido. ¿Cuál es el objetivo? En general, crecer, lo que dijimos, ¿no? O sea, todo plan de estratégico tiene por detrás, si la idea es subsistir, crecer. Porque la empresa que no crece tampoco es capaz de subsistir, ya lo habíamos mencionado eso. Entonces, también atrás de un plan estratégico hay el reconocimiento de una estrategia de crecimiento, ¿no? Y este concepto de planeación rodante, que me parece viene muy bien, lo vamos a usar y mucho en la continuidad de la materia. La idea es que un plan no es algo estático, ¿no? O sea, no es algo que uno plantea hoy y que revisa dentro de 10 años. Lo que va a hacer habitualmente, o lo que van a hacer habitualmente las empresas, es trazar su plan estratégico de aquí a 10 años a escala corporativa, 3 a 5 años a escala de unidad de negocio, y revisarlo año tras año. Entonces, yo planifico el plan estratégico para los años 1, 2, 3, 4 y 5, transcurre el año 1 y vuelvo a pensar en los pasos que tenemos que dar para hacer un plan estratégico del año 2 hasta el año 6. O sea, voy corriendo de alguna manera. ¿Todos hacen eso? La realidad es que no. Hay muchas empresas o incluso las organizaciones, el caso de la Universidad Electoral es un caso, entonces, donde se plantean, no sé, por ejemplo, planes, el famoso plan quinquenal, ¿no?, que hubo en el país. Que de alguna manera se proponen planes a 5 o 10 años y después se revisan cuando se cierran. Claro, o sea, no cambia el nombre del plan en el transcurso, pero sí en el medio hay hitos que se van revisando o que se van corroborando
y a partir de cómo dan esos indicadores se van tomando decisiones para hacer ajustes, ¿no? Entonces, no todo tiene la idea de la planeación rodante. Hay algunos que se llaman de planeación por contracción, o shrinking horizons, o horizontes contraíbles, en los cuales uno planifica, por ejemplo, el plan de la UNL, creo que le llamaban el 2020 o el 2030 o cosas así, como que de alguna manera van de a 10 en 10. Entonces uno dice, bueno, el plan 2030 de la universidad se propone de esta manera. Transcurrido un año, reviso ese plan, y en lugar de ser del 2020 al 2030, ya veo qué decisiones tomo o qué estrategia desde el 2021 hasta el 2030. Y después del 2022 al 2030, y después del 2023 al 2030. Entonces voy como de alguna manera planificando para lo que va quedando de ese plan. Eso le llama horizonte contraíble o de contracción en el tiempo. En fin, hay muchos modelos. La idea es justamente que todo plan debe tener instancia de revisión, aunque lo que uno busca es que sea lo más estable posible. Bueno, ¿qué cosas se hacen habitualmente en una planificación estratégica? ¿Qué cosas a tener en cuenta? Básicamente, uno podría resumir toda esta slide en combinar todos los elementos que he dado hasta ahora, ¿no? O sea, ¿cuál es la cartera de negocio que hoy maneja la empresa? Las unidades de negocio, y de esas unidades de negocio, reconocer cuáles son las más prósperas y rentables para poder estimular o para poder seguir sacando dinero de ellas y ponerlas en otras que necesitan más inversiones, que tienen buen potencial, pero actualmente no son muy rentables. Entonces, el análisis de la cartera de negocio es una de las herramientas que vamos a ver como parte integrante de la planificación estratégica, una forma de armar una planificación estratégica. Obviamente también reconocer el nivel de inversión. Hablamos hoy de finanzas y de contabilidad como un área importante. No dejar de reconocer que cualquier estrategia necesita de una inversión. Esas inversiones tienen que ser consensuadas con el área financiera de la empresa, ¿no? Y con el directorio, obviamente. No sé si consensuada, diría yo, porque a este nivel estratégico el área finanzas lo que está en un nivel inferior, entonces lo que va a hacer sí es darle alguna proyección o elementos para que el gerente general, junto con el directorio, tome las decisiones respecto a inversiones. O sea, la información, los indicadores fluyen de abajo hacia arriba y la toma de decisión se da, en este caso, para la planificación estratégica, en la esfera superior. Obviamente también los recursos físicos en la misma magnitud, o sea, no solo la inversión, o sea, de la misma forma se van a pedir información para poder tomar decisiones de los recursos físicos, infraestructura, máquinas, equipos y humanos, o sea, la gente con la que uno cuenta, operarios, operarias, y bueno, a partir de ahí, con esa información, hacer el plan estratégico que corresponda. ¿Qué es el plan estratégico? Insisto, un curso de acción o un lineamiento de cómo llegar a ese lugar donde quiero llegar. Entonces, la información que se plantea aquí del lado rojo es información que nos permite reconocer dónde estamos. ¿Está bien? Entonces, este diagnóstico nos permite a nosotros plantear objetivos concretos y acciones para alcanzarlos. O sea, recursos, como los recursos con los que contamos, los canalizamos en diferentes acciones para, obviamente, alentar aquellas alternativas de inversión más prósperas o que vemos con mayor potencial y desalentar aquellas otras que no lo son. Y no seguir gastando en cosas que no son productivas. Es decir, la planificación estratégica busca, a partir de esta información que se plantea aquí, reconocer un estado de situación y, luego de plantear el objetivo al cual quiero llegar, transmitir, como dice aquí, me parece una buena idea, transmitir a toda la empresa el curso de acción que se tiene previsto. Van a ver, por ejemplo, análisis, no sé si está por aquí, pero probablemente esté, a ver si hay. Bueno,
Vamos a ver, pero fíjense, aquí hay palabras interesantes que quería remarcar, como ambiente externo y ambiente interno, ¿no? O sea, de alguna manera, aquí aparece, no sé si lo han visto todavía, pero hago la introducción, una herramienta clásica de planificación estratégica que es la matriz FODA, ¿no? ¿Alguien la conoce? Probablemente sí, a lo mejor de elementos de producción, economía y producción. ¿Vieron algo de esto? ¿No? Son las fortalezas, Bien. oportunidades, debilidades y amenazas, ¿puede Muy ser? bien, Cami, muy bien, efectivamente, efectivamente. Muy bien, Cami, muy bien. Voy a enumerar a qué refiere. Fortalezas, ¿y por qué? ¿Y por qué lo relaciono yo a esto de ambiente interno y externo? Esto, fortalezas, oportunidades. Sigo por acá, debilidades. ¿Y por qué es tan importante, no? Y amenazas. Yo les dije que una parte importante de la planificación estratégica es hacer un buen diagnóstico. Entonces, ese diagnóstico tiene, sin duda, dos perspectivas. Uno puede hacer un diagnóstico hacia adentro, es decir, cuál es el estado de situación de nuestra organización o de nuestra unidad de negocio, depende de cuál sea la escala en la que estamos trabajando en nuestro plan estratégico. Pero tiene sin duda un contexto, un estado de situación que corresponde a lo que estamos hacia adentro, ¿no? Y ahí es donde aparece el concepto de fortalezas y oportunidades, y debilidades. Es decir, esto que está acá, aquí arriba, esto que está aquí arriba, debilidades y fortalezas, o fortalezas y debilidades, es lo que nosotros denominamos ambiente o medio ambiente interno. ¿En qué cosas considero que tengo un buen desempeño y soy fuerte, y en qué otras cosas estoy fallando o no tengo capacidades para poder enfrentar problemas? Entonces ahí aparece esa distinción, que es muy importante, porque de alguna manera me da un diagnóstico hacia adentro de dónde puedo yo explotar mis habilidades. Obviamente las fortalezas me predisponen o me ponen en una situación de ventaja respecto de la competencia. Entonces yo tengo que aprovecharla. ¿Y dónde las aprovecho? Bueno, eso depende del ambiente externo. El ambiente externo distingue oportunidades y amenazas. Entonces, si en el ambiente externo hay oportunidades que puedo aprovechar a partir de mis fortalezas, estoy justamente en el sector de esta matriz FODA, en donde reconozco espacios de acción directa. Es decir, vamos a marcarlo de esta manera. A ver si lo puedo dibujar. Si la matriz FODA se reconoce como un cuadrado, ¿no? Y entonces divido esta matriz FODA en 4 sectores. En una dimensión mido el ambiente interno, en otra el ambiente externo. Entonces aparecerá, como ustedes quieran, digamos, no es tampoco necesario ponerlo en una dimensión vertical o horizontal, en este caso, ¿no? Para esta matriz, fortalezas y debilidades en el ámbito interno, y en el ámbito externo, oportunidades y amenazas. Entonces, todo lo que yo distinga en este sector que está aquí, son, sin duda, elementos en los cuales yo puedo accionar en forma directa y favorable. Es decir, soy fuerte en estas características y eso representa una oportunidad. Hay que ir a fondo ahí con los recursos, porque ahí es donde puedo obtener mayor rédito. Soy fuerte, o sea, mi competencia no tiene cómo superarme en eso, y hay una oportunidad relacionada a esa fortaleza. Por el contrario, aquí
la estrategia será defenderse como pueda uno, ¿no? Porque es una amenaza desde el punto de vista externo, porque aparece, por ejemplo, supongamos, ¿no? Uno tiene una unidad de negocio de golosinas, y aparece un productor de primer nivel de chocolates, y nuestra planta de chocolates es de las más antiguas del país. Entonces uno dice, desde el ámbito externo tengo una amenaza muy fuerte, un competidor que se suma con muchas capacidades, y no estoy preparado para procesar buenos chocolates. Bueno, no tengo otra más que defenderme o desprenderme. Quizás el negocio de chocolate deja de ser un negocio al cual yo debo prestar la atención. ¿Para qué seguir gastando ahí cuando es una debilidad? Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? O desprenderme o fortalecerme. Porque en estas otras dos zonas hay zonas híbridas, en donde hay una oportunidad pero soy débil, entonces, bueno, quizá otro competidor la aproveche antes que yo, excepto que yo me fortalezca y entonces la aproveche, o en la otra zona híbrida hay amenazas y soy fuerte, con lo cual no debería preocuparme, ¿no? Quizá el sector de más inacción en la matriz, ¿no? Las amenazas enfrentadas con fortaleza. Entonces ahí ya no hay demasiado que preocuparse. Pero bueno, de alguna manera vean cómo la matriz FODA es una de las herramientas más recurrentes a la hora de planificar estrategias. ¿Se entiende? ¿Alguna duda respecto de esto? Mucho palabrerío. Ya van a poder desplegar todo lo que quieran, y todo lo que hayan comprendido de esto, y lo que hayan podido leer también de esto, en esa guía de problemas que les harán llegar seguramente los chicos pronto. No hay dudas. Avanzamos un poquito más. Bien. ¿Cuáles son las dificultades que se enfrentan cuando uno arma una planificación estratégica? Bueno, altísimo riesgo por la incertidumbre, ¿no? O sea, uno, cuando se plantea un horizonte tan largo, 3, 5, 10 años, es difícil prever cuál va a ser la situación del contexto, sobre todo, ¿no? Porque sobre las cuestiones internas uno tiene injerencia y puede tomar decisiones, pero cuál va a ser el contexto externo es difícil de prever, ¿no? Entonces, ahí debe ser capaz de poder predecirlo, y poder predecirlo, poder hacer ese pronóstico, conlleva obviamente a utilizar herramientas que vamos a ver un poquito más a detalle en la última unidad de esta materia, o de la penúltima unidad de esta materia, donde vamos a trabajar un poquito técnicas de pronóstico, ¿no? Pero bueno, algo habrán visto si mencionaron en algún caso, en alguna de las materias anteriores, probablemente en elementos de economía y producción, esto del estudio de mercado y esas cuestiones. Pero aún así, por ejemplo, el estudio de mercado es difícil que prevea comportamientos a 5 años, ¿no? En general es algo un poco más de naturaleza cuantitativa para un horizonte más corto. Cuando yo hablo de pronósticos que son útiles para un plan estratégico, estoy hablando de pronósticos a más plazo, ¿no? Que no hablan de un producto en general, sino de hábitos, o de un producto particular, quiero decir, sino de hábitos de los consumidores, de tecnologías que uno ve que pueden llegar a ser las que manden, ¿no? Las que guíen el comportamiento de los consumidores y de los procesos productivos. Entonces, bueno, ahí hay toda una historia, tratar de ser lo más preciso posible, utilizando buenas técnicas de pronóstico es clave para poder hacer un buen plan, aunque siempre va a haber riesgo, porque siempre hay incertidumbre. Obviamente también es peligroso, riesgoso el plan estratégico, porque hay mucho recurso comprometido. Si el plan estratégico manda o se propone ir incorporando, como dije, proveedores, o ir adquiriendo empresas proveedoras, particularmente de materias primas centrales, como no sé, la glucosa, o para Arcor, por ejemplo. Entonces esas son grandes erogaciones, ¿no? Salir a comprar una empresa no es dos mangos con 50. Y además de la inversión, el tiempo que llevan, ¿no? Entonces es como que uno
no cambia o no toma esas decisiones de un día para el otro. Entonces, hasta recién pasado varios años voy a ver si los resultados de lo que llevé adelante son los que esperaba. Entonces, el tiempo de respuesta, o la velocidad de respuesta también es muy lenta. No es fácil cambiar de rumbo, porque es muy lento el procesamiento y la devolución de los datos que muestran, de los indicadores que muestran que tan bien o mal hice las cosas, ¿no? Obviamente que la tendencia actual es a que estos cambios sean cada vez más frecuentes, entonces, o sea, más rápidos. Los tiempos de ciclo de los productos son cada vez más cortos, eso está claro, o sea, caduca más rápidamente su llegada a los consumidores en los mercados. Entonces es como que uno enfrenta cambios cada vez más vertiginosos. Entonces, hay una tensión permanente ahí, ¿no? Antes un plan estratégico podía ser más estático. Hoy por hoy hay que empezar a pensar en estas instancias de revisión de los planes estratégicos con más frecuencia, porque hay que ir adaptándose a cambios cada vez más rápido. Y de eso depende claramente, como dice ahí, la supervivencia de la empresa, ¿no? ¿Qué decisiones se pueden tomar en un plan estratégico? O sea, ¿cómo se componen estos cursos de acción? Si quieren verlo de otra manera, ¿sobre qué partes de una empresa se pueden plantear estos cursos de acción o estas estrategias? Y ahí los libros distinguen entre dos grupos o áreas o sectores donde nuestras decisiones estratégicas pueden tener injerencia. La parte estructural o la parte superestructural. Empiezo por la parte estructural. Todo lo que tenga que ver con el proceso de transformación es una decisión de tipo estructural. O sea, no solo el producto en sí mismo, como también hay aquí las redes de informática o comunicaciones. O sea, todo lo que tenga que ver con el proceso de la prestación del servicio o de la elaboración del producto, desde el diseño de las líneas, la ampliación de las plantas, el diseño de los layouts o de las disposiciones físicas en planta, la tecnología que se utiliza, la logística que se utiliza para distribuirla, la red informática para recibir y emitir órdenes, etc. Eso es parte de decisiones estructurales. Pero los planes estratégicos muchas veces apuntan también a decisiones superestructurales, de los sistemas de soporte, ¿no? O sea, una estrategia podría decir, cambiemos la organización de nuestra empresa, que hoy tiene un gerente y 3 gerencias, y después 10 jefaturas, hagámosla más chata y hagamos, no sé, una gerencia general, 5 gerencias de menor nivel, y ya directamente, en lugar de jefaturas, vamos directamente a las, no sé, supervisores. Entonces es como que de alguna manera pensar la organización, la estructura, lo que se llama el organigrama, es una decisión superestructural importante y de naturaleza estratégica. ¿Qué sistema de producción, control de producción, planificación tomar? ¿Cómo remunerar o pagar bonificaciones? O sea, o premios. Son cuestiones que no hacen al proceso productivo central, no son decisiones que tengan que ver con la centralidad de la cosa, sino que son si quieren ustedes, satelitales, pero muy importantes también y que se pueden involucrar en el plan estratégico. No mucho más por ahí. Vamos a ver algunas preguntas que debe resolver aquel que plantea un plan estratégico. Veamos de tipo estructurales, por ejemplo. ¿Qué nuevos productos desarrollar? Típica decisión estructural de un nuevo o de un plan estratégico. O sea, ¿a qué queremos apuntar en cuanto a nuestros productos a elaborar? Y en qué momento, o sea, no solo cuáles son los productos, sino en qué momento en este horizonte de 10 años vamos a ir incorporándolos. Típica decisión. El lanzamiento de nuevos productos de Gillette, por ejemplo, no sé,
Fusion o Match 3, o no sé, cómo fueron lanzándose al mercado. Es muy interesante cómo el plan estratégico lo fue anticipando. Obviamente un plan estratégico no es algo que se pone a disposición de todo el mundo en empresas con fines de lucro. Quizás sí uno pueda ver el plan estratégico de la Universidad Litoral, porque no lo tiene, no tiene esa, no es parte de su, no es su rol, digamos, general, competir frente a otro de esa manera. Lo hace de una forma un poco más abierta y mucho más generosa, digamos, donde pone de relieve cuáles son sus prioridades competitivas y a dónde apunta, y el resto de los actores juega, el resto de las universidades juega su propio juego, tratando de complementarse entre sí. ¿Qué instalaciones son necesarias y cuándo deben estar funcionando? Típico diseño de plan de expansión o cosas así que tienen que ver con el plan estratégico, y bueno, y son estructurales. ¿Dónde serán ubicadas esas plantas? Todas decisiones estructurales. Después podría pensarse en algunas cuestiones más superestructurales, como por ejemplo, ¿qué tecnologías utilizar? ¿No? Si vamos a utilizar tecnologías más automatizadas o más manuales, más artesanales, ¿cuándo vamos a incorporarlas? ¿Qué esquema de producción? O sea, si vamos a producir, creo que los diferenciaron ustedes en la materia esta de elementos de economía y producción, si vamos a producir a pedido o make to order, o si vamos a producir para stock o make to stock, o si vamos a ensamblar para orden, o sea que cuando recibamos una orden tomamos los materiales y los ensamblamos, ya los componentes están fabricados. Eso se le llama habitualmente assembly to order, ATO, ensamble para la orden. O si vamos por el contrario a hacer todo un diseño a partir de que venga una orden. Alguien viene y quiere producir algo, y entonces nosotros le hacemos el diseño de ese producto. Eso en general se llama design to order. Y ese tipo de cosas son de tipo superestructurales, o sea, estrategias de cómo organizar nuestra producción, qué esquema dar a nuestra producción, para poder, de nuevo, ser fieles a nuestras prioridades competitivas, a nuestras competencias esenciales, en función de haber reconocido nuestras fortalezas y debilidades en un contexto de oportunidades y amenazas. O sea, todo tiene que ser debidamente justificado. Puede salir bien, puede salir mal. Existen probabilidades de que falle, aún cuando todo se tuvo en cuenta, pero las probabilidades son mucho más bajas. Esa es la idea, ¿no? Y bueno, lo de las ventajas competitivas es un poco lo que les mencionaba, ¿no? Hablemos ahora estrictamente de lo que se llaman estrategias corporativas en relación a las estrategias operativas. O sea, como bien les mencioné, hoy uno puede estar pensando en un plan estratégico para toda la organización, o puede estar pensando en un plan estratégico para una unidad de negocio, o puede incluso llegar a pensar en un plan estratégico para el desarrollo del área de operaciones, nada más. ¿Ok? Entonces, este esquema, que de hecho es un esquema que propone el libro de Goldman, creo que es, tiene de alguna manera los elementos en esa figura que deben tenerse en cuenta a la hora de plantear esta estrategia, en este caso específicamente operativa o del área de operación. ¿Por qué tiene en dirección vertical un vínculo con lo que se llama estrategia corporativa? Bueno, por la naturaleza jerárquica del proceso de planeación, ¿no? O sea, una estrategia corporativa se establece pensando en todas las unidades funcionales. Entonces, la estrategia operativa o del área de producción, el plan estratégico para el área de producción, no debe ignorar que hay una estrategia planteada para toda la organización. Entonces, a partir de reconocer cuál es la estrategia de la organización en su conjunto, la estrategia operativa se alinea atrás de eso. Plantea su propia misión, dice ahí, efectivamente uno puede repetir los mismos conceptos. Una misión, distinguir competencias prioritarias o distintivas,
los objetivos y finalmente trazar la estrategia. Entonces, de nuevo, se repiten todos los conceptos ahora estrictamente o específicamente en el área de operaciones. Y esta idea de hacer el análisis externo, el análisis interno, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ya vamos a ver algunas herramientas particulares para poder llevar adelante o para poder trazar esta estrategia operativa, o diseñarla, pero bueno, en síntesis responde a eso. Una línea vertical que nos impone la organización, la corporación a través de su propia estrategia corporativa, una línea horizontal en la cual analizo nuestro contexto externo y nuestra realidad, y a partir de ahí detecto gaps y planteo cuáles son los objetivos de esta estrategia. Y una vez que defino la estrategia en el último nivel, aquí abajo, la tengo que transmitir a niveles inferiores e implementar a través de tácticas. Recuerden, un nivel inferior en el esquema de toma de decisiones. ¿Por qué hay una flecha bidireccional aquí? ¿A qué refiere la flechita que sube hacia aquí arriba? O si quieren los feedbacks que hay acá, ¿no? O sea, esta suerte de retornos hacia el proceso de planificación. Bueno, ni más ni menos que lo que denominé y que dije que se desarrollan con mucha claridad y mucho detalle en una materia específica optativa, que son los indicadores. O sea, todo curso de acción trazado aquí arriba se implementa a través de proyectos, que son decisiones tácticas, y de los resultados de esos proyectos pueden ser de los resultados o pueden ser del mismo proceso de ejecución del proyecto, incluso antes de tener resultados, pueden salir indicadores que nos permitan tomar decisiones en el nivel de estrategia operativa o incluso arriba, digamos, en la estrategia corporativa, si es que los déficits o cuestiones detectadas son demasiado graves, ¿no? No mucho más por destacar. Recuerden sí siempre que en todo esto de toma de decisiones en ámbitos estratégicos hay trade-offs o situaciones de compromiso. Uno no puede de ninguna manera quedar bien con todos. Entonces, habrá que enfocarse en aquellos objetivos de desempeños críticos, como dijimos, o sea, orientar la estrategia operativa a, ¿se acuerdan esta idea de 2, como mucho 2, o 3, objetivos de desempeño, prioridades competitivas, distinguir aquellas que son ganadoras de órdenes respecto de las que son calificadoras de órdenes, y trazar las estrategias teniendo en cuenta ese tipo de, o ese conjunto reducido de estrategias, de prioridades competitivas o objetivos de desempeño. Algunos ejemplos de trade-off ya lo habíamos dicho. Si apunto a la calidad, los costos también se me van arriba, no puedo lograr las dos cosas al mismo tiempo, tampoco puedo dar mucha flexibilidad o customización, o sea, darle al cliente la posibilidad de decidir cómo quiere que su producto sea, o ofrecer una variedad muy amplia si lo que necesito es rapidez. Una forma de dar respuesta a la rapidez, habíamos dicho que era el stock. Si tengo mucha variedad y mucho stock, económicamente colapso, digamos, ¿no? Porque necesito tener enormes cantidades de enormes variedades de productos. Hay que pensar en formas de resolver esos trade-offs o esa situación de compromiso en forma óptima. ¿Ok? ¿De qué forma se pueden pensar las estrategias operativas o estrategias de operaciones? Acá el D está además. Las estrategias operativas se pueden pensar desde una perspectiva. Y acá, antes de entrar en las perspectivas que vamos a ver, les aclaro, no necesariamente hay que adoptar una. Ustedes deberían, de alguna manera, ¿se acuerdan cuando les mostré este gráfico de
de tela de araña, ¿no? Bueno, de la misma manera se pueden pensar las estrategias operativas o la forma en que se trazan estrategias operativas. Uno no puede, y no va a haber casi nunca, digamos, ejemplos en los cuales todas las dimensiones o perspectivas desde las cuales se puede ver una estrategia de operaciones se vean priorizadas. Entonces, en general, una estrategia clásica prioriza estas dos dimensiones. O sea, vamos a dibujar ese gráfico de tela de araña, en la cual uno puede ver diseños como este. ¿Qué implica esta forma de armar una estrategia de operaciones? Implica que la empresa que plantea su estrategia de operaciones le da mucho valor, por eso tiene una distancia desde este origen grande hacia arriba, porque sigue mucho, al trazar su estrategia, sigue mucho la dimensión de arriba hacia abajo. Eso es típico. Lo que yo tracé en rojo es el resultado de una estrategia clásica. ¿Por qué digo esto? Porque en general, cuando uno traza una estrategia de operaciones, tiene que respetar y mucho, y eso es una forma clásica de verlo, lo que los niveles superiores me hayan impuesto. O sea, la estrategia del negocio, la estrategia corporativa, manda y nos define gran parte de nuestra estrategia operativa. En los últimos años, y en algunas esferas, sobre todo en las del gobierno, por ejemplo, y dependiendo de cuál es el espacio o el partido político que lo haya propuesto, ha habido una tendencia en la definición de algunas estrategias a tener en cuenta mucho más esta dimensión inferior. Entonces, por ejemplo, no sé, una empresa que tiene este esquema rosa en lugar del rojo, es una empresa que en la definición de su estrategia operativa incluye mucho más las experiencias o los resultados o las sugerencias que vienen desde abajo. Por eso la dimensión bottom-up. O sea, por ejemplo, el presupuesto participativo es una forma de integrar a los niveles inferiores en una universidad en la toma de decisiones respecto de cómo utilizar los recursos. Ese tipo de visiones es una visión desde abajo hacia arriba, bottom-up, que se favorece en algunas circunstancias respecto de esta. Es evidente que no son mayoría las empresas que se organizan de esta manera. Muchas han incorporado más, cada vez más, la dimensión bottom-up en la construcción de sus estrategias. ¿Cuál es el objetivo de priorizar esta perspectiva, desde abajo hacia arriba? ¿Alguien puede pensar o imaginar por qué al armar una estrategia yo debería tener en cuenta esta dimensión bottom-up? ¿Nadie se anima a decir nada ahí? ¿Andrés? No sé, profe, se me ocurre como mayor bienestar entre los operarios. Bueno, si tu objetivo en la estrategia es el bienestar de los operarios, evidentemente tenés que conocer qué es lo que... Eso es cierto. Ahora, si vemos una slide anterior, me parece que hay un poquito más todavía. Si vemos una slide anterior, a ver si puedo volver. Cuando anoto, ¿cómo me cuesta? Si ustedes se acuerdan, a ver si puedo volver. Yo dije, una vez que trazamos la estrategia de operación, viene un nivel más abajo, ¿no? Que son decisiones tácticas, o sea, que son proyectos concretamente. ¿Quién ejecuta esos proyectos? O sea, ¿quién lleva adelante las acciones que se planifican en el plan estratégico? Sin duda, estos niveles inferiores, ¿no? Jefes de planta,
operarios, operarias. Entonces, ¿por qué las empresas han decidido cada vez más incorporar la dimensión bottom-up al trazado de sus estrategias? Porque en muchos casos se dieron cuenta que si no incorporaban esa dimensión, las estrategias fracasaban. Porque yo puedo ser muy coherente con lo que viene de arriba y plantear estrategias que sean totalmente alineadas con esta jerarquía top-down típica del trazado de estrategias. Pero si no soy consciente de cuáles son las limitaciones con las que me voy a encontrar a la hora de ejecutar esas estrategias en los niveles inferiores, es muy probable que las estrategias fracasen. Entonces, ¿cuánto, o sea, qué tanta importancia darle a la dimensión bottom-up es una discusión? Y dependerá de cada uno de los estrategas. Pero que debe tenerse en cuenta, no les quepa la menor duda. ¿Sí? Entonces la dimensión vertical que ustedes ven ahí, uno puede, como puse ahí con rosa y con rojo, darle diferentes niveles de profundidad. Uno podría ser totalmente jerarca y decir, lo que necesito es simplemente cumplir con lo que me manda mi superior. Y esta es la estrategia. Y arréglense, porque a mí me mandaron a hacer esto. O decir, señores, ustedes que están dispuestos, que creen, de qué forma podemos llevar mejor esto, dónde podemos ir, preguntar hacia abajo y con el conflicto que eso me genera, porque puede ser disociado de lo que viene de arriba. Entonces el equilibrio siempre, ¿no? Ahora, eso es en cuanto a la jerarquía de mando. Ahora, ¿qué pasa en la dimensión horizontal? Son otras dimensiones que también hay que tener en cuenta. Porque uno podría, como dice aquí, que esto es bien clásico, dar prioridad a los requerimientos del mercado. O sea, ¿qué es lo que quiere el mercado? Y pensar en las estrategias para cubrir esos requerimientos. O sea, el mercado quiere que haya un producto capaz de limpiar, no sé, las veredas en 10 minutos. Bueno, enfoquémonos en eso y tratemos de hacer un producto que cubra esa necesidad. Ahora, ese producto que cubre esa necesidad es un robot súper elaborado y yo soy una empresa que produzco, no sé, apenas bicicletas. Entonces, ¿con qué capacidades cuento para poder hacerlo? Quizá me enfoco mucho en los requerimientos de mercado y las capacidades hacia adentro, o sea, mi sistema de producción, mis tecnologías, mi conocimiento del dominio, no me son suficientes como para poder atenderlo. Entonces tampoco está totalmente bueno dejar esta dimensión hacia la izquierda demasiado débil, ¿no? Entonces, y aquí aparecen dos nociones también, las voy a incorporar, la vamos a ver también más adelante. Perdonen que a lo mejor introduzco conceptos que por ahí después voy a repetir. Pero voy a mostrar una forma de pensar, una estrategia un poco distinta, donde ya voy a después poner un ejemplo para que ustedes puedan ilustrarse o ver en qué casos puede funcionar. Una estrategia que apunte a esto. No sé, vamos a ponerla bien jerarca, con relativamente poca intervención de los niveles inferiores en la definición, pero la voy a hacer enfocada en los recursos disponibles. Estas estrategias, como la azul, donde la estrategia se define principalmente desde la perspectiva top-down y fundamentalmente desde la dimensión de los recursos disponibles, se les llaman de tipo push o empuje. Mientras estas otras que están por acá, que tiran desde el mercado, se les suele llamar pull o tracción. Un ejemplo claro de esto es una empresa que tiene sobrecapacidad en la producción de algo. Entonces, bueno, tenemos una planta que produce 1 millón de litros mensuales de leche y el mercado ya está, el mercado que podemos abarcar ya está atendido. Entonces lo que se propone es, a través de reconocer que tiene capacidad ociosa, una estrategia de atender nuevos mercados. Entonces no está pensando en que ese otro mercado tiene una necesidad y entonces lo voy a atender. Es simplemente que a mí me sobra capacidad para poder salir
atenderlo. Entonces es otra la dimensión, es otro el enfoque desde las capacidades internas hacia afuera y no una estrategia que atienda necesidades estrictamente exteriores. Obviamente no puedo salir a un mercado que no necesite este exceso, por lo tanto esta dimensión tiene que estar relativamente priorizada o tenida en cuenta. Pero lo que digo es que si fuese priorizada, de alguna manera buscaría el mejor de los mercados en donde yo puedo ir a competir. Y la realidad es que no, busca un mercado que pueda absorber este exceso que yo tengo, porque eso me va a dar más rentabilidad. ¿Se entiende la idea? ¿Cómo se compone una estrategia? Lo importante es tener en cuenta esto. Hay siempre trade-offs. Entonces, la utopía de generar una estrategia que priorice todas las dimensiones es un error garrafal. O sea, plantear una estrategia así, priorizando a las disponibilidades y también a las demandas del mercado, priorizando la visión que se tiene desde arriba, o las líneas que se priorizan desde arriba, y también priorizando lo que desde abajo. Eso es utópico y de ninguna manera conviene nunca hacer. La sugerencia, y lo que en realidad uno debería buscar, es, antes de plantear la estrategia, cuáles son las dimensiones que se van a priorizar, en la dirección vertical y en la dirección horizontal. Voy a ir hacia los requerimientos del mercado y en una perspectiva top-down, que es lo clásico, o voy a incorporar con algo más de participación la visión bottom-up. O voy a tener un poco más en cuenta mis capacidades internas para poder, independientemente del requerimiento del mercado, o con poca injerencia del requerimiento del mercado, salir a plantear mis estrategias. Eso es muy importante, contemplar estas 4 dimensiones. En la clase del viernes les voy a mostrar algunas propuestas de elaboración de estrategias que priorizan algunas de estas dimensiones. Típicamente las que vamos a ver son aquellas que vienen con enfoques top-down y de requerimiento del mercado, o sea, aquellas que dan prioridad en estas 2 dimensiones. ¿Ok? Pero van a ver que existen otras que de alguna manera involucran también a las demás. Hasta ahí todo lo que tenía para contarles. Hoy, por lo menos. El viernes vamos a seguir. No nos queda mucho, creo que el viernes terminamos con toda esta parte teórica y ya nos vamos a meter un poquito más de lleno en algunas herramientas concretas, y voy a meterme ya un poquito más en números, pero bueno, es como que tenemos que ir de a poquito bajando la estructura piramidal esa, desde lo cualitativo hacia elementos más cuantitativos y más tangibles. Bien, comentarios, preguntas. ¿No? Bueno, de cualquier forma los puedo responder el viernes al principio de la clase, si alguno se trae algunas inquietudes y las discutimos juntos. El video, sí, Sofi, yo estoy grabando, habitualmente me tomo un tiempito porque lo procesa y después lo tengo que subir lo hago a través de mi cuenta en Drive, entonces toma un tiempito, pero para antes del viernes seguramente quizá mañana ya lo tengan disponible. Los 2 anteriores, las 2 primeras clases, están ya subidos. ¿Ok? Bueno. Gracias a todos por participar. Nos vemos el viernes entonces y ya cerramos el tema planeación estratégica y pasamos a un nuevo tema.